Hola, buenas tardes. Lo primero, presentarme. Soy Manuel López, soy nefrólogo del Hospital Virgen de Rocío, para que no me conozcáis. Y bueno, primero daros las gracias a todos los que estáis conectados a la hora que es. Ya sabemos, salimos todos corriendo del trabajo y el esfuerzo que supone estar aquí conectados para esta reunión. Da igualmente las gracias a los compañeros de Osuca por su apoyo a la organización de esta reunión como parte de las actividades que estamos desarrollando dentro del grupo de trabajo de la Glosan. Y agradecer también el esfuerzo de los ponentes que participan en esta reunión que lleva como título la puesta al día en nefritis lúpica. La agenda de esta reunión la va a iniciar la doctora Rosa Ortega, ¿no? Patóloga del Hospital Universitario del Hospital Reina Sofía de Córdoba, con la ponencia titulada Nefropatía lúpica del microscopio a la clínica. Continuaremos con el doctor Francisco Borrego, que es nefrólogo del complejo hospitalario de Jaén, que nos hablará de la supervivencia renal en el lupus y de los factores de mal pronóstico. Seguirá el doctor Mario Espinosa, que como sabéis es nefrólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y también ha colaborado como autor en el documento de consenso del grupo de la Glosen para el diagnóstico y el tratamiento de la nefritis lúpica, publicado a finales de este año. Que nos va a ilustrar sobre cuáles van a ser los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la nefritis lúpica. Finalmente, al final de la reunión, se presentará un caso clínico por la doctora Doración Martínez, que sabéis que es nefróloga del Hospital de Poniente de Ejido, y la compañera Mercedes Cava, patóloga del Hospital de Granada. Dejaremos al final de las ponencias pues, la parte para preguntas y discusión con los ponentes. Como sabéis, en los últimos años y en base a las nuevas evidencias clínicas demostradas por diferentes ensayos clínicos, por moléculas nuevas en el campo del lupus, como la glucosporina, o ya en fármacos que ya tenían experiencia en el lupus, como el belimumab, en el escenario de la nefritis lúpica se nos abre ya un nuevo escenario para el manejo terapéutico de esta entidad. Son moléculas que pueden modificar el pronóstico de determinados grupos de pacientes, y, demostrando un cambio en su evolución clínica. Como sabemos, la afectación renal va a condicionar el pronóstico global del paciente con lupus, lo cual podría cambiar con el enfoque terapéutico articulado con las nuevas opciones terapéuticas que tenemos ahora entre nosotros. Del diagnóstico, del enfoque terapéutico y del pronóstico de la nefritis lúpica nos hablará esta tarde nuestros compañeros, que seguro será de gran utilidad para nuestro día a día con estos pacientes con afectación renal en el lupus. Sin más, doy paso a la doctora Rosa Ortega. Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Decía, ante todo, mi agradecimiento por invitarme a comentar algunas ideas sobre la nefritis lúpica. Y me gustaría comenzar haciéndonos una pregunta. Bueno, en principio, pasar a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar desde la anatomía patológica a los nefrólogos, a los pacientes con nefropatía lúpica? Es una cuestión básica para los patólogos. La nefritis lúpica, como sabemos, que afecta desde la mitad hasta el 75% de los pacientes con lupus y hasta el 90% en los 2 primeros años. Se va a caracterizar fundamentalmente por los depósitos inmunes y los infiltrados celulares, todos lo sabemos. Y esto es debido tanto al proceso inflamatorio desencadenado por los mecanismos autoinmunes como a la respuesta a los diversos componentes del tejido renal. Todo ello en un contexto de factores hormonales, ambientales, genéticos y medicamentosos, como bien sabemos. En la biopsia renal de la nefropatía lúpica podemos encontrar en algunos pacientes esta posibilidad cuando vemos una morfología membranoproliferativa o membranosa, aunque en el momento presente no se tengan los marcadores serológicos. Pero fundamentalmente la biopsia es una herramienta clínica primaria para determinar el pronóstico y el tratamiento en estos pacientes. También en el seguimiento de la nefritis lúpica con biopsias repetidas nos puede valer para valorar la respuesta al tratamiento y como guía para futuros tratamientos tan presentes ahora, ¿no? Clásicamente, la nefritis lúpica es una de las pocas enfermedades en las que se pueden encontrar depósitos inmunes en cualquiera de las estructuras renales, glomérulos, túbulos, intersticios y vasos. Y aunque la afectación glomerular es la más característicamente descrita en la biopsia renal, con una gran frecuencia hay afectación tubulointersticial y vascular también.
Y además, casi todas las formas de glomerulonefritis se pueden encontrar en el lupus. La naturaleza y la distribución de las lesiones varían de glomérulo a glomérulo y dentro de la misma biopsia. Incluso puede ser polimorfa dentro de un mismo glomérulo. Y para colmo, las lesiones agudas pueden coexistir con lesiones crónicas cicatriciales, es decir, no hay lesiones estáticas, es algo, un continuum, ¿no? Todo ello hace que la interpretación de la biopsia renal sea en ocasiones bastante complicada y que hayan sido múltiples los intentos de clasificaciones anatomopatológicas de esta enfermedad, como sabemos. Básicamente vamos a tener 6 clases, que es una clase mínima, mesangial, proliferativa focal, proliferativa difusa, una forma membranosa y una forma esclerosante, sin olvidar la posibilidad de que se combinen la forma membranosa con la proliferativa, como bien sabemos, y se pone de manifiesto en este esquema bien conocido, ¿no? La clasificación que en 1974 puso en relación estas clases, estas 6 clases que hemos comentado, con la respuesta al tratamiento y con el espectro clínico, fue la clasificación de la OMS, y posteriormente hemos tenido diferentes clasificaciones hasta la que yo pienso que es la más actualmente utilizada, que es la que se publicó en 2004 y que basa el consenso de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología, en la cual se definen no solamente las 6 clases que hemos comentado, sino que se le da su espectro morfológico con las 3 técnicas convencionales que utilizamos habitualmente en patología, con sus manifestaciones clínicas y con su incidencia una por una. Son las que vamos a comentar un poco más detalladamente. En la clase 1, que es de las menos frecuentes a la hora de encontrarnos en los pacientes biopsiados, es prácticamente una morfología casi normal, en la que hay una mínima proliferación mesangial a nivel de microscopía óptica, pero que sí ya se puede ver a través de microscopía electrónica y de inmunofluorescencia los depósitos mesangiales de baja intensidad. Las manifestaciones clínicas en este caso son prácticamente nulas, ¿no? Sin embargo, en la clase 2, un poco ya más frecuente, aunque también bastante infrecuente, la llamamos proliferativa mesangial. Esta hipercelularidad mesangial, también de matriz mesangial, es moderada. Los depósitos mesangiales son mucho más llamativos y podemos encontrar depósitos subendoteliales y subepiteliales, aunque no son visibles a microscopía óptica. La clínica en este caso nos hablará de una microhematuria y una proteinuria de leve como mucho, algo moderada, pero es raro que haya insuficiencia renal, síndrome nefrótico o hipertensión arterial. Las alteraciones son sutiles, pero ya están presentes, tanto a nivel de inmunofluorescencia como a nivel de microscopía electrónica, como vemos en esta imagen. La clase 3, que es la nefritis lúpica focal, ya vamos a tener una proliferación endocapilar o extracapilar que va a afectar a menos del 50% de los glomérulos y podemos tener o no lesiones mesangiales añadidas. Los depósitos, en este caso, aunque sean focales, van a ser muy llamativos a nivel subendotelial y también se acompaña con frecuencia de depósitos mesangiales. Las manifestaciones son mucho más frecuentes, tanto a nivel de microhematuria como a nivel de proteinuria, y ya se puede ver algún dato de insuficiencia renal o hipertensión arterial. En las lesiones que se pueden describir como activas y crónicas dentro de esta subclase, se han dado diferentes matices que, bueno, luego aclararemos un poco más adelante. En la tipo 4, que es la más frecuentemente encontrada en los pacientes biopsiados, llega hasta el 60%, la denominamos proliferativa difusa. Es una glomerulonefritis con una proliferación endocapilar o extracapilar que va a afectar a más del 50% de los glomérulos. Y en ella puede haber, casi siempre suele haber lesiones mesangiales añadidas. Los depósitos son muy llamativos con todas las técnicas y la proteinuria, en este caso, con un sedimento muy activo y una hipertensión arterial casi siempre presente, acompaña a una hipocomplementemia y a la presencia de anticuerpos muy frecuente. Las lesiones pueden ser activas, pueden ser crónicas y pueden ser de forma global o de forma segmentaria. Y todas las combinaciones posibles que las vamos a ver principalmente a través de la microscopía óptica, pero también a través de la inmunofluorescencia, que en este caso es la más llamativa de las expresiones morfológicas. Como sabéis, podemos encontrar cualquier tipo de depósito, cualquier
inmunoglobulina, la más frecuentemente reportada y la de mayor intensidad es la IgG, que en este caso, en el caso de la proliferativa difusa, estará presente y la veremos a través de cualquiera de las técnicas que podamos utilizar. En segundo lugar, vamos a encontrar IgM y en tercer lugar, menos frecuentemente expresada, es la IgA. La activación del complemento es muy clara y la vemos tanto en C3 como en C1q. Tanto vía clásica como vía alternativa van a estar presentes y es lo que nos da la imagen tan característica de depósitos a todos los niveles. Tanto es así que en este tipo podemos encontrar incluso depósitos no solamente a nivel mesangial, sino también a nivel tubular, a nivel de membrana basal tubular y a nivel de es la más expresiva de todas las formas. Es también la forma en la que vamos a identificar los estigmas clásicos, que son las asas de alambre, muy visibles con técnicas de PAS, muy llamativos con técnicas de inmunofluorescencia, con ese refuerzo periférico y, por supuesto, extraordinariamente importantes a nivel de microscopía electrónica. Es la que nos da además el patrón proliferativo característico, membrano proliferativo característico, con frecuente sudación, con hipercelularidad, sobre todo podemos verla como vamos a ver tanto a nivel técnico convencional, como vemos aquí en el PAS, como a nivel de microscopía electrónica con esta imagen de doble contorno. La forma quinta, la clase 5, es la que se denomina nefritis lúpica membranosa, en la cual va a destacar un engrosamiento difuso de la membrana del capilar glomerular a nivel de microscopía óptica, y la inmunoFluorescencia y la microscopía electrónica pondrán de manifiesto depósitos sobre todo de aspecto subepitelial. En este caso, la proteinuria es el dato más importante. La forma 6, la clase 6, es una forma poco encontrada en las biopsias habituales, aproximadamente en el 4%, en la cual la esclerosis global de los glomérulos afecta al menos al 90% de ellos. Como bien sabemos, la insuficiencia renal progresiva es el dato característico, ¿no? A partir de esta clasificación, se han hecho diferentes revisiones y quiero llamar la atención sobre la que se hace en el año de 2018, también por la Sociedad Internacional de Nefrología y de Patología en conjunto, intentando clarificar definiciones con respecto a la anterior y modificando índices de actividad y cronicidad. Esta pienso que es una de las guías que utilizamos más frecuentemente en el devenir del diagnóstico de la nefritis lúpica. Y se aclara, por ejemplo, ajustándose a estudios, además, que se han basado en trabajo de otras nefropatías, como la nefropatía IgA o con los criterios pronósticos de Oxford, que todos conocemos, y se ajusta, por ejemplo, el término de la hipercelularidad mesangial, teniendo en cuenta que ahora se considera que tienen que ser 4 o más núcleos rodeados de matriz mesangial para considerar esta hipercelularidad mesangial. Se sustituye el término de proliferación endocapilar por hipercelularidad endocapilar, ya que es realmente una hipercelularidad fundamentalmente la que afecta a este compartimento. Cuando la proliferación es exclusivamente endocapilar, sin que haya células inflamatorias, podemos estar mucho más cerca de una microangiopatía trombótica. El término también de la semiluna también se especifica y se diferencia de forma mucho más clara respecto a las clasificaciones anteriores. Por ejemplo, hablando del 10% o más de la circunferencia, partíamos de un 25% de la clasificación de antes. Se aclara lo que es una semiluna celular, cuando hay más del 60% de la semiluna está formada por células y fibrina y menos del 25% de matriz fibrosa. Y cuando este porcentaje de matriz fibrosa supera el 75%, hablamos de este tipo de semiluna, y algo intermedio estaría en la semiluna fibrocelular. Está mucho más claro
este término lo mismo que el término de adhesión, ¿no? El que se separa de la posibilidad de una semiluna fibrosa porque tiene que ser una matriz sin célula que una el área vascular del glomérulo con la cápsula de Bowman. También se habla y se separa el término de necrosis fibrinoide de la cariorresis, puesto que no tienen por qué estar unidas. O sea, ambas se le da importancia bastante llamativa, como bien sabemos. Se elimina de la clase 4 también los términos, las subdivisiones de segmentaria y global, puesto que no aportaban una correlación suficientemente clara. Y también se modifica de forma importante la forma de valorar los criterios de actividad y cronicidad con respecto a la clasificación anterior. Y se habla de índice de actividad que van de 0 a 4, de esta clasificación que parte pues, de la clasificación del 84 de Austin, previamente basada en la clasificación de Pollack de 20 años atrás, y que ha demostrado sobradamente, sobre todo en biopsia seriada, su aplicación y con la expresión clínica, ¿no? Y de respuesta al tratamiento. Se le da importancia, como sabemos, a la hipercelularidad endocapilar. También, como hemos comentado, se separa la cariorresis de la necrosis fibrinoide, que se valora de forma doble, como sabemos. Son importantes también los depósitos hialinos subendoteliales, esas famosas asas de alambre. Y también son muy importantes las semilunas celulares y fibrocelulares, que también se le da un importante papel en la actividad. La cronicidad se valora de 0 a 12 en estos parámetros bastante clásicos, y ya sabemos que las lesiones activas son agudas y potencialmente tratables, mientras que las lesiones crónicas habitualmente representan un daño irreversible. Se sabe ya que los índices de actividad mayores de 12 y cronicidad mayores de 4 van a abocarnos hacia un peor pronóstico, un mal pronóstico. No se tienen en cuenta en ninguna de las clasificaciones anteriores las lesiones vasculares y poco a poco están tomando mayor importancia. Hay una posibilidad de combinación en todos estos patrones que se describen clásicamente como 5, en las cuales podemos partir de vasos completamente normales. No olvidemos que suelen ser pacientes jóvenes que no tienen por qué tener ninguna patología, pero por desgracia esto no es ahora lo más frecuente, sino lo más frecuente es que combinemos bien la posibilidad de depósitos vasculares inmunes no complicados, o sea, simplemente que la inmunofluorescencia se ponga en manifiesto esos vasos, como hemos visto en la imagen anterior, bien que tengamos también una posibilidad de una arteriosclerosis, una hipertensión sin componente inflamatorio, que lo vamos a ver perfectamente con el PAS, bajo esa íntima. También podemos encontrar lesiones de microangiopatía trombótica asociadas o no a depósitos, pero con presencia de trombo, o una vasculitis lúpica necrotizante en la cual hay un proceso inflamatorio añadido. Posibilidades de combinación las podemos tener y evidentemente van a agravar el pronóstico de forma muy llamativa. Variantes infrecuentes, pero que las hemos visto, la que se llama podocitopatía lúpica, enfermedad de cambios mínimos o focalis segmentaria, que puede incluso tener relación con formas colapsantes, bien idiopáticas o parecidas a la que encontramos en el paciente con SIDA. Vamos a encontrar en estos casos muy escasos depósitos que suelen estar limitados a mesangio. Se ha relacionado con una posible disfunción de células T, aunque no está demostrado. La proteinuria en estos casos va a ser marcada y es también característica una respuesta muy llamativa a corticoides. En el diagnóstico diferencial de la nefritis lúpica me gustaría recalcar la posibilidad de encontrar datos bastante característicos en la nefritis lúpica, como son los depósitos en huella dactilar, que suelen ser de aspecto fibrilar, tienen un aspecto muy paralelo, bastante llamativo, y con frecuencia se pueden asociar a formas crioglobulinémicas, ¿no? Porque son parecidas, en realidad son bastante parecidas, como estamos viendo en estas imágenes. Son bastante características y suelen estar bastante vinculados al lupus. También son bastante característicos, aunque quizás no tan exclusivos de lupus, los cuerpos túbulos reticulares, que se encuentran característicamente en células endoteliales de capilares glomerulares y que pueden variar incluso con diferentes respuestas al tratamiento. Se han puesto en relación con la actividad clínica
y también se han visto relacionados con el VIH y con los tratamientos con interferón. Son bastante característicos cuando los encontramos porque además siempre suelen estar en las células endoteliales, como vemos aquí en estas imágenes. Se marca bastante bien y son bastante peculiares. En el diagnóstico diferencial, por último, podemos tener en cuenta diferentes patrones que vamos a comentar brevemente. El primero es la nefritis crioglobulinémica, que puede tener un patrón morfológico como el lupus muy variable. Podemos tener un patrón membrano proliferativo con trombo, podemos tener un patrón membrano proliferativo sin trombo, podemos simplemente tener un patrón membranoso lobulado o simplemente un patrón mesangial, un proliferativo mesangial. Hay que destacar que la predominancia del IgM es lo característico, es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo, además de la presencia de estos trombos o tapones, ¿no? Y que la estructura fibrilar a nivel de microscopía electrónica es también muy característica. Con respecto a las formas membranoproliferativas, tanto de tipo 1 como de tipo 2, vamos a encontrar un patrón muy parecido al lupus y nos vamos a basar fundamentalmente en que la serología va a ser negativa y que en la inmunofluorescencia no vamos a encontrar activación de la vía clásica, no vamos a encontrar C1q. Por lo demás, puede ser bastante parecida. La tipo 2, enfermedad de depósitos densos, ahora mismo sabemos que está dentro del espectro de las C3, también puede tener una gran variabilidad histológica, desde lesiones focales y segmentarias hasta formas muy difusas, muy parecidas a lo que hemos descrito. Las características ultraestructurales, como sabéis, son muy peculiares, los depósitos con un incremento de grosor de la membrana basal, que son muy densos y que se encuentran también en la lámina densa y que con frecuencia vemos como en las técnicas tradicionales como formas segmentarias de dobles contornos. Son característicos y aquí es imprescindible el microscopio electrónico. En la forma posinfecciosa también es bastante característica la presencia de IgG y C3, de un patrón granular y grueso en guirnalda característico, y a nivel de microscopía electrónica los famosos depósitos en joroba subepiteliales muy llamativos, sin espícula, que lo diferencian de la membranosa, también son bastante llamativos. Para diferenciarlo de la membranosa idiopática, tenemos el electrónico y la inmunofluorescencia nos va a dar la clave. Habitualmente son depósitos exclusivamente subepiteliales y no lo hay mesangiales ni subendoteliales como ocurre en el lupus, y no vamos a encontrar estructuras tubuloreticulares. La forma lúpica membranosa, estos depósitos penetran completamente en la membrana basal. Vamos a ver esas estructuras que hemos hablado como túbulos reticulares, y también vamos a encontrar una cantidad bastante llamativa en la mayoría de los casos de depósitos mesangiales. Pero puede ser complicado el diagnóstico, la verdad. Otras glomerulonefritis que podemos encontrar pues son la fibrilar, que también puede tener un depósito de IgG bastante llamativa y también un patrón membrano proliferativo característico, pero a nivel de inmunohistoquímica sabéis que contamos con un anticuerpo que está dando muy buenos resultados, el de NJB9, y también, por supuesto, a nivel de microscopía electrónica, la presencia de estas estructuras fibrilares de 15 nanómetros aproximadamente distribuidas son bastante peculiares. Otras nefropatías que también nos pueden llevar a confusión y en las cuales nos basamos la inmunofluorescencia, la unión de los hallazgos de microscopía óptica y la microscopía electrónica nos van a llevar a un diagnóstico que creo que va a ser mucho más preciso, pero no hay que perder de vista que es posible la confusión en cualquier contexto. Y bueno, creo que más o menos eso es lo que quería comentar. Luego en preguntas, si queréis, aclaramos alguna cosa más. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me sumo al agradecimiento que ha hecho Rosa acerca de la invitación por parte de SUCA para participar en esta sesión online. Y yo voy a hablar de qué factores podemos identificar como predictores de la supervivencia en paciente con nefritis lúpica. A ver si paso. Bueno, esta es la agenda un poco de lo que voy a hablar, de la supervivencia en el paciente con lupus y con nefritis lúpica,
¿Qué papel pronóstico podemos encontrar en las biopsias de protocolo y las biopsias repetidas? El papel pronóstico que tiene la proteinuria y lo que se viene llamando el estado de baja actividad. Bueno, hay muchísima bibliografía recogiendo la mortalidad, la mortalidad de los pacientes en lupus. Yo he querido aquí seleccionar algunos que me han parecido más interesantes por lo que pueden aportar. Muchas de ellas van mostrando que existe una reducción progresiva de lo que es la mortalidad en los pacientes con lupus. Por ejemplo, este es un estudio retrospectivo que abarca 35 años, una cohorte de Toronto de pacientes lúpicos, sobre todo son una población seguida por reumatólogos, en el que aquí muestran en esta gráfica la mortalidad de los pacientes no estandarizada, como esta es la curva de mujeres, la mortalidad ha ido reduciéndose de forma progresiva, muy clara hasta los años 90, y a partir de ahí digamos que la mejoría ha sido más lenta en su evolución. Curiosamente, los varones tuvieron una recuperación, o sea, una mejoría rápida en cuanto a la supervivencia y se han estabilizado en cifras parecidas, en lo que es en cifras brutas. Si nos fijamos aquí, un detalle curioso, cuando consideramos en horizontal lo que sería la mortalidad dentro de una cohorte, en diagonal, que lo he señalado aquí, se observa como la mortalidad, o sea, lo que es la mortalidad ha ido bajando progresivamente, pero es que cuando uno se fija dentro de la misma cohorte de entrada, se ve como efectivamente ha ido reduciéndose con el paso del tiempo la mortalidad. Y no solo la mortalidad ha mejorado, sino que también lo que es el daño orgánico acumulado por los pacientes lúpicos, que sabéis que es frecuente, en parte debido a la medicación y en parte a la actividad inflamatoria del propio lupus. Bueno, pues se observa en esta cohorte como de tener una prevalencia de enfermedad coronaria progresiva y creciente dentro de una cohorte que llegaba hasta el 27,6% la prevalencia de enfermedad coronaria, cómo ha ido bajando esa prevalencia a medida que ha ido pasando el tiempo. Lo mismo se observa en cuanto a lo que es las complicaciones óseas. La más grave es la osteonecrosis. Se ve cómo con el paso del tiempo la prevalencia es elevada dentro de una cohorte y cómo ha ido reduciéndose esa prevalencia a medida que ha ido pasando el tiempo. Probablemente esta mejoría observada en la enfermedad renal, en la enfermedad coronaria y en la osteonecrosis y complicaciones óseas son fruto de un mejor manejo del paciente, tanto por el uso de corticoides como probablemente la concienciación hacia la enfermedad coronaria y el metabolismo óseo que se encuentra empeorado y claramente dañado en estos pacientes. En esta serie, por ejemplo, también analizan, precisamente teniendo en cuenta este cambio, esta tendencia a cambiar con el tiempo por factores que no se pueden analizar. Bueno, pues cuando introducen eso en un análisis multivariante e intenta ver qué factores pronósticos hay de mortalidad, se observa que la mortalidad de los pacientes, de los varones, es mayor, también de la raza negra, asiática e incluso otra raza caucásica que no es la blanca original de ahí de Estados Unidos, aunque no, en esta serie no llega a ser significativo, pero hay una mayor mortalidad. Hay una reducción de la mortalidad, efectivamente, a medida que pasa el tiempo. Sigue identificándose la enfermedad coronaria como un factor de mortalidad. El grado de actividad a través de la puntuación SLEDAI y el daño crónico son factores asociados a mortalidad. El uso de inmunosupresores es un factor asociado a mortalidad en los pacientes lúpicos. Probablemente esté traduciendo formas clínicas más graves, pero también hay que tener en cuenta que puede ser motivada o está relacionado tanto con procesos infecciosos como tumores. Y aquí aparece una cosa que ha sido bastante nombrada en la literatura, que es la importancia de los antipalúdicos como reductores de la actividad inflamatoria y en este caso, en este estudio, pues aparece como factor protector frente a la mortalidad. Este es otro estudio que pongo aquí, en el que reúne un metaanálisis de 77 estudios con una población de casi 19.000 pacientes
y muestra cómo efectivamente a medida que pasa el tiempo la mortalidad, la supervivencia ha ido mejorando en los pacientes con lupus, pasando en la supervivencia de 5 años, claro, del 75%, es decir, una mortalidad del 25% a los 5 años, se ha reducido a un 5%, y lo mismo se observa con la probabilidad, la supervivencia a los 10 años. Se ha reducido lo que es la mortalidad. Ellos intentan analizar por metaregresión en este análisis, en este estudio, qué factores se pueden asociar a la supervivencia a los 5 años. Efectivamente confirman que esa mejoría progresiva a lo largo de los años, y señalan como factores negativos en cuanto a la supervivencia la presencia de alteraciones o daño neuropsiquiátrico y el daño renal. El daño renal reduce la supervivencia de los pacientes lúpicos, probablemente, ya digo, y asociado a cuadros más complejos o más complicados. El daño coronario, el daño musculoesquelético, las puntuaciones LEDAI, daño crónico, aquí en este estudio no sale como significativo. A los 10 años sigue saliendo el daño neuropsiquiátrico como factor limitante. La infección y los tumores no llega a ser significativo, pero es un factor que aparece ahí señalado. Encuentran también una diferencia geográfica en cuanto a la mortalidad, claramente peor la mortalidad en África y en Oceanía. Hacen un análisis también de la prevalencia del daño orgánico acumulado y de las infecciones, y encuentran que efectivamente, bueno, pues el daño orgánico parece que va reduciéndose con el paso del tiempo en el caso de la enfermedad coronaria, y el daño renal parece no cambiar significativamente con el paso del tiempo, y sí señalan la importancia de la reducción en la incidencia de tumores. Aquí aparece reflejado, lo he copiado, reflejado cómo la incidencia de tumores ha ido reduciéndose de manera significativa, a la par que se observa un incremento de cuadros neuropsiquiátricos. Este es otro gran estudio del Registro Americano de Salud, en el que analizan pues, 50.000 muertes entre los años 68 y 2013 y comparan lo que es la mortalidad en pacientes lúpicos con pacientes no lúpicos. Hacen cálculo de lo que sería la mortalidad ajustada para la edad en cada grupo y comparan 68 con 2013 y se observa una reducción clara en la mortalidad de los pacientes lúpicos globalmente, más llamativo en el caso de hombres que para las mujeres, donde el beneficio parece la reducción es mucho menor, y lo mismo ocurre con la raza negra. Cuando lo comparan con pacientes no lúpicos, se observa que la mejoría claramente ha sido mejor para los pacientes no lúpicos, de tal forma que cuando muestran las curvas de mortalidad, se observa que la mortalidad en los pacientes no lúpicos ha ido reduciéndose de forma claramente progresiva, continua, mientras que la mortalidad pues, ha tenido sus vaivenes en el caso de los pacientes lúpicos, con una caída a partir del 2000 en lo que es la mortalidad y con una mejoría progresiva de la supervivencia. Ellos analizan en la discusión pues, la posibilidad de explicar esos vaivenes en cuanto a lo que es la supervivencia de los pacientes, la mortalidad, por la introducción de los diferentes fármacos. En la etapa inicial, la introducción de acetioperina y ciclofosfamida, al unirse al tratamiento clásico que era prednisona, permitió reducir claramente lo que es la mortalidad, pero luego hubo una segunda fase de ascenso de la mortalidad que ellos atribuyen a complicaciones infecciosas asociadas a la etapa de alta dosis de ciclofosfamida intravenosa. Ya en una etapa posterior atribuyen esta mejoría progresiva a la introducción del micofenolato, a la introducción de los antipalúdicos y los nuevos fármacos en el tratamiento del lupus. Como factores de mortalidad, pues ellos encuentran mayor mortalidad en las mujeres, curiosamente, también raza negra y raza hispánica, que ya se comentó en muchos estudios, y cómo ha ido mejorando esa mortalidad al cabo de los años. Otro tema es si está cambiando la forma de presentación de la nefritis lúpica. Bueno, pues en este estudio de Gabriela Moroni, en 4 centros italianos, ellos comparan la forma de presentación y los cuadros histológicos presentes en 3 etapas, divididas de 15 años cada una. Entonces observan que mientras que lo que es la forma,
las clases de nefropatía lúpica no han cambiado significativamente. Esta sería la 5, la 4, la 3 y la 2. Lo que es la proporción de pacientes con cada clase no ha cambiado significativamente. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la clínica de presentación. Pacientes con las formas más graves de deterioro rápidamente progresivo de función renal se ha ido reduciendo de forma clara y progresiva. Se ha reducido también las formas de síndrome nefrítico y, sin embargo, el síndrome nefrótico no ha cambiado y lo que ha crecido son las formas de anomalía sintomática, es decir, pacientes con proteinuria no nefrótica, pacientes con microhematuria, pacientes en los que la función renal está más conservada, como se ve aquí. Es decir, los pacientes, y eso lo estamos viendo en la clínica diaria, son remitidos desde la propia medicina interna o desde reumatología de forma más temprana con cuadros clínicos más benignos. Y eso se traduce también en una mejoría en cuanto a la supervivencia sin presentar insuficiencia renal a largo plazo. Veis como en esta serie también, en esta cohorte, pues mejora la supervivencia a los 10 años del 75 en las décadas iniciales hasta pasar por encima del 90% de supervivencia, y supervivencia sin entrada en diálisis pues ha ido ascendiendo progresivamente por encima del 99%. Estamos ya. Ellos analizan factores de mal pronóstico para, por ejemplo, desarrollar insuficiencia renal crónica y, lógicamente, pues el tener una creatinina alta, los índices de actividad y cronicidad, como ha mencionado la doctora Ortega, son predictores de mal pronóstico. La hipertensión se señala como un factor muy importante, indicando un daño renal importante también y independiente, y por otra parte, como mecanismo lesivo sobre el riñón. El desarrollo de insuficiencia renal terminal también da factores similares con la hipertensión, y como aquí en esta serie la probabilidad de muerte es mayor para el sexo masculino, en contraposición con lo que he dicho antes de la otra serie americana. Bueno, ¿qué datos podemos obtener de las biopsias? Bueno, esto es un asunto complicado, el tema de la rebiopsia y qué papel pronóstico va a aportar, porque hay dos escenarios en los que se puede hacer biopsia. Uno puede hacer biopsia ante un paciente que no tenga una buena respuesta clínica y entonces se biopsia para intentar averiguar qué es lo que está pasando. El otro escenario que se ha planteado es hacer una biopsia casi de protocolo en pacientes que tengan una buena evolución, en el que se plantee el retirar la inmunosupresión. Bueno, pues os he traído un poco una muestra, series que son cortas normalmente de ambos tipos, y en este, por ejemplo, publicado recientemente, revisan 36 pacientes en el que tienen una remisión clínica y se analiza qué poder predictivo tiene los datos de la biopsia y los datos clínicos a la hora de definir qué pacientes van a rebrotar. Bueno, pues esos 36 pacientes reciben tratamiento durante 3 años y tras una remisión de mínimo de 12 meses se plantea la retirada de inmunosupresión y es cuando se biopsia. Observan que 1/3 de los pacientes rebrota el lupus, la nefritis lúpica, y 2/3 no rebrotan. Cuando comparan ambos grupos, pues los datos clínicos son muy parecidos. Señalan que los pacientes que rebrotaron en el momento de la biopsia tenían una proteinura ligeramente mayor. Y aquí quiero hacer hincapié en que el criterio de remisión completa que ellos aplican es tener una proteinuria por debajo de 500 miligramos día. Bueno, eso como objetivo general puede estar bien, pero quizás en pacientes, sobre todo con función renal conservada, quizás debamos ser un poco más estrictos e intentar, antes de retirar la medicación, pues plantearse objetivos más ambiciosos de reducir la proteinuria al mínimo. Bueno, es una pregunta que se puede discutir. Desde el punto de vista analítico, no hay grandes diferencias entre los dos grupos. Lo que sí observan es que al comparar los índices de actividad, pues el índice de actividad fue algo mayor dentro del grupo que recidivo, y especialmente la presencia de hipercelularidad endocapilar, depósitos subendoteliales e infiltración por leucocitos. El índice de cronicidad no fue diferente. Aquí os muestro lo que fue el índice de actividad en las dos poblaciones, la que rebrotó y la que no, y ellos, bueno, señalan o sugieren este punto de corte por encima de 2, un índice de actividad
tendría indicación de mantener la inmunosupresión y no suspenderla por el riesgo de rebrote. Esta es otra serie de 77 pacientes en los que describen los datos encontrados en la segunda biopsia, tras 8,7 años, y en este forma parte del segundo patrón que yo he contado. Son pacientes que en un 41% estaban en remisión completa, otros tenían remisión parcial y un tercio de los pacientes no tenían respuesta alguna. Entonces, digamos que es una colección de pacientes con diferente, en principio, diferente situación clínica y probablemente diferente pronóstico. Cuando comparan la biopsia basal con la biopsia repetida, pues se ve que hay una gran proporción de pacientes que presentan todavía lesiones activas de proliferación de hipercelularidad endocapilar, infiltración leucocitaria, depósitos subepiteliales. Comparan a aquellos pacientes que habían doblado la creatinina y que se recuperan de esa elevación de la creatinina y observan que los pacientes que no recuperan tenían mayor actividad a nivel glomerular y en concreto la hipercelularidad. Y a nivel intersticial destacan la presencia de mayor proporción de pacientes con inflamación intersticial. Eso ya ha sido señalado también por muchos trabajos, la importancia de la inflamación intersticial. Intenta ver qué papel pronóstico hay con la primera biopsia, utilizando el índice de actividad y el índice de cronicidad, y veis que la primera biopsia pues, no aporta ninguna separación de las curvas de supervivencia. Sin embargo, cuando utilizan la segunda biopsia, pues encuentran claramente, dependiendo del índice de actividad, pues peor supervivencia con índice de actividad mayores y el índice de cronicidad lo mismo. Pero curiosamente, cuando intentan comparar el pronóstico de acuerdo con ese criterio de remisión completa, parcial o no respuesta, se ve que las curvas también se separan. Entonces, ellos mismos se preguntan si merece la pena biopsiar a estos enfermos. Salvo casos puntuales, quizás el comportamiento clínico puede ser también orientador de qué pronóstico va a tener y en ese sentido insistir en el tratamiento en aquellos que no tengamos una buena respuesta. Este es una tercera corte de 42 pacientes en los que repiten la biopsia a los 2 años en promedio, con un seguimiento de 131 meses, y pretenden analizar qué papel pronóstico tienen en cuanto el índice de actividad y de cronicidad, en cuanto a la recidiva y en cuanto al deterioro de función renal. También confirma que la biopsia inicial no tiene ningún papel pronóstico y, sin embargo, la segunda, el índice de actividad por encima de 2 y por encima de 3, son predictores de mayor recidiva, no el índice de cronicidad. Y, sin embargo, el índice de cronicidad tiene un papel predictor en pacientes en la segunda biopsia renal, a la hora de predecir, el deterioro de función renal. No así la primera biopsia. ¿Qué papel pronóstico tiene la proteinuria? Bueno, solamente aquí traigo lo que son 2 estudios. Este es el de la corte del Eurolupus, en el que, como sabéis, fue un ensayo aleatorizado en el que se comparó la ciclofosfamida intravenosa con el protocolo Eurolupus de 500 miligramos cada 2 semanas por 3 meses. Y luego un seguimiento con azatioprina. Bueno, pues el pronóstico a los 7 años intentan ver qué predictores hay de que la creatinina esté elevada al cabo de esos 7 años. Y lo estudian o analizan a través de las curvas ROC. Y entonces ven que la superficie que cubre esa curva ROC es mayor para la creatinina, simplemente para el valor aislado de la creatinina al cabo de 12 meses. Para la proteinuria, un simple valor aislado a los 12 meses, pues da una superficie de la curva muy importante. Sin embargo, el sedimento urinario pues tiene un valor inferior. Aquí os muestro la curva ROC para el caso de la creatinina y si bien, bueno, pues tenía unos valores en lo que es el área bastante buenos, sin embargo, cuando uno intenta elegir un punto de corte, fijaos que la sensibilidad aquí es alta, pero la especificidad es baja, y cuando uno baja lo que es la cifra de creatinina, pues mejora la especificidad, empeora la sensibilidad. Es decir, la creatinina no es un buen marcador y, sin embargo, cuando se utiliza la proteinuria a los 12 meses, se observa un buen equilibrio entre lo que es sensibilidad y especificidad. De tal forma que proteinurias entre estos 2 extremos, 0,7 y 0,8, a los 12 meses podría ser un objetivo a cubrir. Este es el segundo estudio que menciono, que apoya el anterior, es el estudio Maintain, en el que se aleatorizó
hacia el seguimiento utilizando la pauta de Eurolupus inicialmente como inducción, solo se aleatorizan y se compara un brazo con micofenolato y otro con acetoprina. Bueno, veis que la supervivencia fue similar, veis que los índices de brote fueron similar. Es notorio que ellos señalan que al cabo de 10 años el 56% de los pacientes seguían con corticoides y también con inmunosupresores. Bueno, pues intentan analizar qué pacientes tienen un buen pronóstico en el sentido que al final del seguimiento tenían una creatinina por debajo de 120 del basal. Y aquí aparece en negro como claramente aquellos pacientes que tenían una proteinuria muy baja, por debajo de 0,8 gramos, a los 12 meses se separan claramente de los pacientes que tuvieron peor pronóstico, en gris. Intentan ver si añadiendo la creatinina o el sedimento aportan algo a la hora del porcentaje de pacientes que pueden identificar dentro de cada grupo, no respondedores, respuesta parcial o completa, y al final ven que simplemente con la proteinuria puede valer. Un último apunte en cuanto a factores de predicción para el pronóstico renal, aparte de la proteinuria y lo que es la creatinina, que está recogida en muchos estudios como cuanto más altos son, peor pronóstico. En algunos estudios se recoge también la comparación entre clase proliferativa y membranosa y se señala que las clases proliferativas tienen mejor pronóstico que las membranosas. Bueno, pues en este estudio incluyen también la interacción entre la proteinuria y la clase membranosa y proliferativa e insisten en que los dos son significativamente diferentes. De tal forma que una membranosa con alta proteinuria tiene incluso un riesgo superior a una clase proliferativa con una proteinuria inferior. Por último, ¿qué es el estado de baja actividad? Bueno, el paciente lúpico es un paciente que va a tener un curso evolutivo muy cambiante, muy complicado. Tras el tratamiento inmunosupresor inicial, el paciente va a entrar en remisión completa o parcial, va a estar unos años en esa situación y al cabo del cual pues, puede ocurrir que nos planteemos retirar la inmunosupresión y que entre en remisión definitiva. Eso supone realmente alrededor de un 20% de los pacientes en muchas series. Ya digo que hasta el 56% de los pacientes siguen con algún tratamiento inmunosupresor al cabo de 10 años. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, cuando se procede a la retirada de inmunosupresión, se observa una recaída que puede ser simplemente por incremento de proteinuria y en otros se observa un incremento, un deterioro de la función renal. En esos casos, muchas veces, lo que ocurre es que el paciente pues, nos obliga a cambiar la inmunosupresión y entrar en un círculo ahí de cambios de inmunosupresión, mejorías. Si hacemos una foto de los pacientes cómo están en un momento determinado en la consulta, vemos que hay tres tipos de pacientes. Los pacientes remitentes y recidivantes, pacientes que se tiran largo tiempo en una situación como quiescente, y hay aquellos en los que observamos cómo la proteinuria va ascendiendo lentamente hasta que en un momento determinado decidimos cambiar tratamiento. Bueno, esta clasificación realmente es un poco artificial y lo ideal sería colocar a los pacientes en esta clase, quiescentes. Digo que es artificial porque cuando uno hace un seguimiento a esta población, como por ejemplo en esta serie, pues se observa que los patrones van cambiando. No me voy a entretener, simplemente. Entonces, basándose un poco en el patrón cambiante de los enfermos, se busca este criterio, que es buscar un equilibrio entre mínima actividad inflamatoria del paciente y que esté tomando inmunosupresores. Hay dos criterios que están intentando validar, el criterio Doris y el criterio LEDAS. En el criterio Doris se busca que la puntuación LEDAS sea 0, que la prednisona que esté tomando el paciente sea menos de 5 miligramos al día, aunque esté tomando inmunosupresores antipalúdicos o biológicos. El criterio de LEDAS es un poquito menos estricto y admite una puntuación hasta 4 y con una prednisona hasta 7,5. Como veis, este sería un poquito el Doris más estricto. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues se está analizando en diferentes cortes si esto aporta algo. Y se ha visto en algunas cortes que pacientes que se encuentran en una situación de baja actividad inflamatoria con estos criterios, pues parece que tienen menor daño acumulado, menores hospitalizaciones. E incluso se están reanalizando algunos estudios ya hechos y se está viendo que esos criterios indican poblaciones que han sido más receptivas o que han respondido mejor al tratamiento. Por tanto, como conclusiones, pues un poco resumiendo, que la supervivencia de los pacientes han ido mejorando, que está cambiando las formas
clínicas de presentación, que hay una reducción progresiva del daño acumulado de los pacientes como fruto probablemente del mejor manejo de la medicación o de asociar otras medicaciones para inducir mejores respuestas y más tempranas. Que la biopsia repetidas es un tema del que habrá que discutir los próximos años, que la proteinuria parece un objetivo claro el plantear dentro del primer año, cuanto menos mejor, y que ese estado inflamatorio, cuanto menos sea y mantenido, supone menor toxicidad y menor daño acumulado. Bueno, muchas gracias y paso a continuación la palabra a Mario Espinosa. Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero agradecer a Otsuka y a la Sociedad Andaluza de Nefrología pues su invitación para participar en estas charlas que estamos intentando entre todos mejorar el tratamiento de nuestros pacientes con lupus. Esta es la charla. Muy bien. Es una charla un poquito compleja. Evidentemente, el tratamiento de una enfermedad tan larga es complejo de resumir en 20 minutos qué hay que hacer con estos pacientes. Pero lo primero de todo, lo que tenemos que ver es que con estos pacientes tenemos que plantearnos primero una estrategia a largo plazo. Yo empecé a ver pacientes con lupus a los 25 años y 35 años después pues me planteo cómo están. Y evidentemente estos pacientes pues no están en diálisis, siguen vivos, pero algunos de ellos tienen cardiopatía isquémica, han tenido fracturas óseas, han tenido cataratas. O sea, un paciente con lupus no solamente es la afectación renal. Entonces es muy importante considerar que es una enfermedad sistémica y que tenemos que valorar, es una valoración multidimensional de la enfermedad de estos pacientes. Y esto es muy importante. A la hora de decidir un tratamiento, probablemente variará si no solo nos fijamos en el riñón. El otro aspecto importantísimo del lupus es el uso de los antimaláricos. Ya sé que esto es algo que todos hacemos, pero a lo mejor no nos planteamos la importancia que tiene. El doctor Borrego ya han presentado algunas diapositivas sobre ello. Hoy día, cuando uno revisa el tratamiento con Dolquine, con la hidroxicloroquina, pues lo que se dice es que el tratamiento es indefinido. Pero claro, indefinido, ¿qué supone? Siempre, hasta los 70 años que tienen estos pacientes, esto es algo que con el tiempo también desde luego, el tratamiento va a ser a largo plazo, pero probablemente es algo que también tendremos que pensar, cuando estos pacientes los veamos en nuestra clínica. El uso de corticoides. Yo cuando empecé a tratar los brotes, yo usaba bolus de 1 gramo. Hoy día los bolus recomendados son de 250. Entonces, esto todo lo tenemos claro. Menor dosis y menor tiempo posible para evitar todas estas complicaciones. Indudablemente, la afectación renal es la más severa y la que va a condicionar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en un diagnóstico precoz de la afectación renal pues, para programar su tratamiento a largo plazo. El lupus es una enfermedad que se basa en el tratamiento de inmunosupresores. Entonces, todos vamos a usar micofenolato y una diversidad de fármacos antiguos y nuevos que están saliendo en el mercado, y esta combinación es la que plantearemos al menos a corto plazo. Y por supuesto, para tratar correctamente a un paciente con lupus, tenemos que analizar todas las comorbilidades que tienen estos pacientes. El síndrome antifosfolípido es de vital importancia. Hay que evaluar el riesgo cardiovascular, la afectación ósea y todas las infecciones que estos pacientes tienen por el uso de inmunosupresores. Evidentemente, nosotros somos nefrólogos y probablemente
nos vamos a centrar en la afectación y en el tratamiento de la nefropatía lúpica, pero ver que esto es un objetivo a corto plazo. Indudablemente va a condicionar la evolución futura, su supervivencia renal del paciente va a depender grandemente de cómo manejemos los inmunosupresores, pero es un objetivo a corto plazo. Y entonces, evidentemente, el objetivo de la inmunosupresión en el lupus es reducir la actividad de la enfermedad. Tenemos que alcanzar una respuesta renal. Después veremos cómo definimos esto de la respuesta renal. Reducir el riesgo de brotes graves y renales, reducir el daño orgánico y, por supuesto, con la mayor seguridad posible para el paciente. Bueno, estos son los objetivos a corto y largo plazo que nos planteamos en un paciente con lupus y con nefropatía lúpica, que, como ya hemos comentado, es la afectación más frecuente y más severa. Pero ¿qué arsenal de inmunosupresores tenemos para tratar a estos pacientes? Indudablemente, todos conocemos ya el micofenolato, no vamos a hablar de micofenolato, pero han salido y están saliendo en el mercado. Vamos a ver si puedo manejar yo el ratón. Me parece que no. Bueno, es igual. No os puedo señalar. Están saliendo en el mercado muchos fármacos que se han evaluado su eficacia en el tratamiento del lupus. Evidentemente, todos hemos usado el rituximab, a pesar de que en los estudios clínicos no demostraron ser superiores a placebo. Fármacos que sí que han demostrado una mayor eficacia frente a placebo, todos los conocemos, han sido el belimumab con el estudio BLISS y la voclosporina, que son los fármacos que ahora mismo pues probablemente se estén, perdón, aquí tenemos, belimumab y voclosporina, que se están, ahora mismo veremos cuál es su posición en el tratamiento a corto plazo de la nefropatía lúpica. Pero no solo ellos. Hoy precisamente he recibido en el correo que el anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido frente al interferón de tipo 1, pues se va a comercializar próximamente. Esta gráfica es antigua, de 2014, pero ver todo el arsenal terapéutico que tenemos, los fármacos que han demostrado eficacia, como voclosporina, belimumab, anifrolumab, y con estos tenemos que plantearnos qué hacer con nuestros pacientes. Un aspecto muy importante, ya el doctor Borrego lo ha comentado, en qué se basa, es el concepto de respuesta principal de eficacia renal. El estudio MANTAIN y el estudio del Eurolupus fueron los estudios que demostraron que 12 años después del tratamiento, una proteinuria inferior a 0,7, una ratio, era la que condicionaba un buen pronóstico a largo plazo de la función renal. Así pues, tenemos primero que tener en cuenta esto, la respuesta principal de eficacia renal, que se basa en esto y va a ser una ratio de 0,7. Y después, ¿qué es la definición de respuesta renal completa? Después lo presentaremos, pero básicamente es una proteinuria inferior a 0,5, con estabilidad de la función renal y sin aumento de la actividad inmunológica. Una respuesta renal parcial, esto es complejo de analizar. Cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, será difícil, pero tenemos que plantearnos, a ver, al menos clasificarnos inicialmente. Pues una respuesta renal parcial es aquella en la que hay una disminución de mayor del 50% en la ratio de la proteinuria, pero siempre que la ratio sea inferior a 1 si el valor basal era menor de 3 y menor de 3 si la proteinuria basal era nefrótica, era mayor de 3. Entonces nos vamos a encontrar varios escenarios. A corto plazo, que el paciente tenga una respuesta renal completa, que tenga una respuesta renal parcial, y si no se cumple ninguno de estos requisitos, el paciente pues no ha respondido, es refractario al tratamiento. De esto va a depender que sigamos una línea terapéutica u otra.
Bueno, estos son las tablas que vienen en el documento de consenso que ha publicado la Sociedad Española de Nefrología junto con la Glose. Y como he dicho, después lo vamos a ver específicamente. Vamos a clasificar a los pacientes como remisión completa, remisión parcial, no respuesta, si no existe ninguna de estas situaciones, y recaída. Ahora vamos a verlo cada uno en detalle. Bueno, la respuesta renal completa. Casi todos los estudios, cuando analizan qué paciente responde, usan la ratio. Nosotros en este documento, porque en España medimos con mucha frecuencia la proteinuria en orina de 24 horas. Y aunque los dos no son equivalentes y somos conscientes de ello, pero yo creo que para simplificar la clasificación de los pacientes, nosotros creemos que se debe considerar una respuesta renal completa tanto si la proteinuria en orina de 24 horas es inferior a 0,5 como si la ratio es inferior a 0,5. Esto es discutible, pero bueno, después de mucha discusión decidimos presentarlo así. Evidentemente, una respuesta renal completa normalmente se acompaña de un sedimento urinario inactivo, cuando no aparecen hematíes. A corto plazo es verdad que cuesta que este sedimento urinario se inactive, pero hemos preferido, a la hora de evaluar la respuesta renal completa, presentar tanto la proteinuria como la evaluación del sedimento urinario. Por supuesto, una albúmina sérica mayor de 3,5 y que el filtrado glomerular esté estable. La siguiente pregunta es, ¿en qué proporción de pacientes obtenemos una respuesta renal completa? Pues mirar, los estudios recientes creo que nos muestran estos datos. Este es el estudio de rituximab, publicado en el 2012, que una respuesta renal completa se obtiene en un 30% de los pacientes. Y en el estudio BLISS con belimumab, pues realmente una respuesta renal completa a partir de los 6 meses se obtiene también aproximadamente en un 30% de los pacientes. O sea, solo un 30% de nuestros pacientes vamos a obtener una respuesta renal completa. Esta es la proporción de pacientes que nos vamos a encontrar. La respuesta renal parcial, como comentaba, es un concepto que en la clínica cuesta. No es fácil clasificar a los pacientes como respuesta renal completa o parcial, pero básicamente pues también hemos puesto los mismos valores. Una reducción de la proteinuria mayor del 50%, cuando la proteinuria es entre 0,6 y 3,5, o una ratio entre 0,6 y 3,5. También pensamos que es importante que haya una reducción de la hematuria, que la albúmina sérica sea superior a 3 y que el filtrado glomerular pues también se esté estable en estos pacientes. ¿Qué pacientes tienen una respuesta renal parcial? Pues también aproximadamente un 30%. Y también en este estudio de BLISS lo pongo para mostraros que nuestros pacientes, más de un 50% de nuestros pacientes no van a responder al tratamiento estándar que les vamos a plantear normalmente con micofenolato. Perdón, eso es. Esta diapositiva era para mostrar que, como hemos comentado, respuesta renal completa van a obtener un 30% de los pacientes, aproximadamente un 20% una respuesta renal parcial, y no van a responder, según estos criterios, más de un 50% de los pacientes alrededor de los 6 meses de iniciado el tratamiento. Todo esto es importante, pues porque de esto vamos a tener que actuar médicamente, vamos a tener que cambiar unos esquemas terapéuticos que son
pues que tienen sus riesgos y tienen sus problemas a corto y largo plazo, como ya hemos comentado. Este es el esquema del tratamiento que viene en el documento de consenso y hemos dividido una fase inicial de inducción del tratamiento y una fase de mantenimiento. Y también, como realmente la evaluación de la respuesta completa es a los 6 meses, aquí es donde tenemos que clasificar al paciente como respuesta parcial, respuesta completa o no respuesta, creo que hemos introducido un concepto, por una parte, que es útil, que es una evaluación a los 3 meses. Porque pensamos que retrasar un tratamiento en unos pacientes donde hay una gran actividad inflamatoria, ya hemos visto esas biopsias tan tremendas que tienen los pacientes con lupus, pues lo único que va a hacer es que a largo plazo la respuesta sea peor. Entonces, a los 3 meses hemos considerado que los pacientes deben evaluarse de estos parámetros para decidir un cambio en el tratamiento. Evidentemente, ¿qué parámetros son estos? Pues una función renal. Realmente, en la inmensa mayoría de los pacientes con lupus, el filtrado glomerular está estable. Pacientes con nefropatía proliferativa difusa tienen un buen filtrado glomerular al inicio. Realmente los pacientes que tienen insuficiencia renal, esto ya nos está llamando la atención, que son pacientes diferentes y que probablemente tengamos que actuar a otro nivel. Evidentemente, la proteinuria en gramos en 24 horas o en ratio de proteínas creatininas, será el factor principal a la hora de decidir cambios en nuestra actitud terapéutica. Pero también es muy importante el sedimento urinario. Esto quizás a corto plazo no nos va a ayudar tanto, pero a largo plazo, cuando nos presentemos en los pacientes con estas recaídas, con este aumento de proteinuria, el sedimento urinario es donde nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Por supuesto, la actividad inmunológica. También es controvertido estos parámetros. A corto plazo tardarán en los pacientes en normalizar el complemento, en disminuir la actividad de los anticuerpos antinucleares y probablemente a largo plazo es donde nos van a ayudar bastante. Como decía, la proteinuria, es el principal signo que nos va a ayudar a modificar nuestro tratamiento. A los 6 meses los clasificaremos según estos criterios en una respuesta parcial o completa. Pero a los 3 meses, si no obtenemos esta reducción de un 25% del inicio, nosotros consideramos que hay que actuar y no esperar a los 6 meses. Esta es la gran novedad. Evidentemente, a los 12 meses es vital clasificar a los pacientes que tengan una respuesta principal de eficacia renal, según este criterio. Una proteinuria inferior a 0,7 gramos en 24 horas o una respuesta completa, por supuesto. Evidentemente, los pacientes que estén así, que después veremos que no son muchos, son los pacientes que a largo plazo van a tener una respuesta completa, van a tener un filtrado glomerular normal, van a tener un sedimento inactivo y van a tener una actividad inmunológica pues baja o ausente. Pero como ya os adelanto, este escenario tan ideal pues probablemente solo se presente en un 20% de los casos. Pero este es nuestro objetivo. Probablemente en el futuro, con nuevas armas terapéuticas, lo consigamos en una mayor proporción de pacientes. Pero ahora tenemos que ser realistas y este escenario de obtener una respuesta renal de eficacia renal a los 12 meses, una respuesta renal completa, se va a presentar solo en un 20% de los casos. Y este es el esquema que presentamos en el consenso. Vemos que el tratamiento inicial, según las clases histológicas, ya sea nefropatía lúpica 3, 4, con la nefropatía membranosa asociada, pues se va a basar en el uso de hidroxicloroquina. Ya he adelantado que este es un tema que habrá que debatir por cuánto tiempo. Probablemente este sea tarea también de los reumatólogos, pero es algo que tenemos que considerar. Los pulsos de corticoides. Hoy día yo creo que con 200
50 miligramos durante 3 días consecutivos es suficiente. Y después, por supuesto, usar esquemas de dosis con prednisona más reducida, que es lo que hemos usado siempre. Después, en estos pacientes, evidentemente, con estas nefropatías lúpicas, el tratamiento de elección que casi todos usamos es asociar a este esquema de hidroxicloroquina y corticoide micofenolato. Este es el perfil clínico. Realmente, sobre todo, se va a usar en los pacientes que estén preocupados por la fertilidad y no quieran usar ciclofosfamida y que tengan un buen cumplimiento terapéutico. La ciclofosfamida, la pauta de Eurolupus, pues se reserva a pacientes de alto riesgo o de no adherencia al tratamiento. Quizás hoy día con el nuevo arsenal terapéutico el concepto de alto riesgo yo creo que se debe moderar. Probablemente la mayoría de los pacientes inicialmente entren por aquí con micofenolato. Si a los 2 o 3 meses no se consigue reducir la proteinuria mayor de un 25%, y sobre todo si no hay mejoría de los parámetros inmunológicos, aquí es donde se debería dar un cambio en el tratamiento, y hoy día, pues con los estudios clínicos, lo más sensato sería añadir belimumab o inhibidores de la calcinurina, y según este perfil clínico. Perfil clínico de los pacientes a los cuales hay que añadir belimumab son aquellos que tienen manifestaciones extrarrenales, que tienen intensa actividad serológica, aquellos que es necesario reducir corticoides, y también aquellos que han tenido una recaída previa. Y el perfil clínico de cuándo hay que usar voclosporina, pues sobre todo esto se basa también en el estudio BLISS, en aquellos con una proteinuria mayor de 3 gramos, y en el estudio Aurora, o síndrome nefrótico completo, con necesidad de reducir también corticoides, o para utilizar dosis bajas de micofenolato. Este es el esquema, pero como digo, este esquema pues nos sirve para un 20% de los pacientes. Ya hemos presentado esta gráfica, no es necesario comentarla otra vez. ¿Qué pacientes presentan una recaída? Pues según esto, pues una proporción de un 26% de los pacientes van a presentar una recaída después de una respuesta completa o parcial. ¿Y qué es una recaída? Pues aparición de hematuria o un incremento de la proteinuria. Hemos considerado que una proteinuria mayor de 1 gramo o una ratio mayor de 1 gramo en pacientes con respuesta completa es una recaída, o un aumento de la proteinuria mayor del 50% en pacientes con una respuesta parcial. En estos pacientes con recaída, pues probablemente la actitud terapéutica sea usar estos fármacos, sobre todo en este caso el belimumab. Perdón. Estos son las opciones terapéuticas en los pacientes que no responden, que como he comentado, pues más de un 50% de los casos no van a responder inicialmente, y entonces pues aquí pues tenemos un gran dilema. Hombre, si hemos usado micofenolato, pues parece prudente cambiar a ciclofosfamida o asociar rituximab. El rituximab en los ensayos clínicos no ha demostrado eficacia, pero todo el mundo que lo usa comenta que va bien. Es una experiencia en vida real. También aquellos que no responden, que el tratamiento inicial se basa en ciclofosfamida, pues de igual manera, o usar rituximab o hacer un curso más largo de ciclofosfamida. Y si a pesar de esto no responde, que van a existir estos pacientes y es bastante frecuente, pues lo único que podemos hacer, hay nuevos tratamientos con anticuerpos anticélulas B, como el obinutuzumab, o incluir a los pacientes en ensayos clínicos, o como he comentado, todas estas nuevas drogas que están saliendo, como el anifrolumab, que se va a comercializar recientemente, o incluirlos en ensayos clínicos. Ahora mismo hay muchos ensayos clínicos con inhibidores del complemento. Estas son las opciones terapéuticas que nos quedan en estos pacientes con lupus. Esta gráfica es del doctor Borrego, que me la ha prestado y él la ha presentado también, pero a mí me parece
que simplifica mucho lo que es un paciente con lupus, o sea, el curso clínico de un paciente con lupus, ver lo compleja que es, y realmente yo creo que simplifica mucho, porque esto no se ajusta ni siquiera a la realidad, ¿eh? El paciente con lupus, pues el objetivo con micofenolato, con corticoides, es obtener una remisión completa o parcial. En estos pacientes con remisión completa o parcial se debe mantener el tratamiento pues, de 3 a 5 años, y después intentar una retirada de la inmunosupresión. Evidentemente, solamente un 20% de los pacientes que incluyamos en tratamiento van a seguir este curso tan feliz y se van a encontrar con una respuesta completa pues, al año del tratamiento o a los 3 a los 5 años. Y en estos pacientes son los que después hay que hacer una retirada de la inmunosupresión, retirada de los corticoides y quién sabe si en el futuro también de la hidroxicloroquina. Pero evidentemente la mayoría de los pacientes no van a responder inicialmente. Hay que hacer un cambio de estrategia, como hemos dicho, si están con micofenolato, ciclofosfamida, usar nuevas drogas, usar el belimumab, usar la voclosporina, y para volver a obtener una respuesta completa o parcial. Evidentemente, cuando retiremos la inmunosupresión, nos vamos a encontrar con estas recaídas. Evidentemente, ante una recaída, pues podemos volver a iniciar otro tratamiento inmunosupresor, pero también aquí es importante tener en cuenta, lo ha presentado el doctor Borrego, qué pacientes tienen una recaída, son brotes nefríticos, y aquí es donde ayuda mucho el sedimento urinario. Y en qué pacientes lo que nos encontramos son un aumento de la proteinuria realmente por lesiones crónicas. Aquí es donde es muy importante obtener una biopsia renal, en donde ver el sedimento a ver si es negativo, en relacionar esto con la actividad inmunológica y probablemente realizar una biopsia renal. Aquí en este grupo de pacientes es donde sería muy útil realizar una segunda biopsia renal. Pues el objetivo era cómo tratamos a nuestros pacientes a corto y largo plazo. Esto sería lo ideal, donde solamente vamos a obtener una remisión completa en un número todavía no para nosotros, evidentemente, no muy importante de los pacientes, y nuestros pacientes van a tener un curso largo en nuestras consultas con aumento de la proteinuria, aumento de la actividad inmunológica, que va a requerir cambios de la estrategia de la inmunosupresión y usar estos fármacos nuevos que han salido y los que están saliendo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Pues primero, muchísimas gracias a todos los ponentes, a Rosa, a Paco, a Mario, a Dorita y a Mercedes por la excelente presentación de vuestras ponencias. Y bueno, pasamos al turno de preguntas. Tenéis el chat abierto, podéis preguntar directamente el chat y seleccionamos las preguntas dirigidas a cada uno de los ponentes, ¿vale? Yo, si quieres, para empezar un poquito, abrir un poquito el turno de preguntas. Tengo aquí unas cuantas preguntas preparadas y eso. Empezaría contigo, Rosa. La verdad es que se habla mucho del tema del infiltrado intersticial dentro del contexto de la histología de la nefritis lúpica y el condicionante pronóstico que tiene la valoración quizá un poquito mejor en el paciente, ¿no? Se habla de que tiene relación tiene un valor pronóstico, porque puede influir la respuesta al tratamiento, e incluso también está relacionado con el tema de la recaída. ¿Tú crees que muchas veces en la práctica clínica habitual, ve muchas veces que, no sé si los patólogos, los nefropatólogos, tenéis mucha dificultad a la hora de evaluar el componente de la infiltración intersticial? Pues la verdad, ¿me escucháis? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, la verdad es que es muy difícil para un nefropatólogo cuando ve un componente intersticial abundante, llamativo, no fijarse en él. O sea, es una cosa que llama a la actividad. Y así habitualmente lo decimos. O sea, una de las primeras cosas que se valora en una biopsia de lupus es eso, la presencia de semiluna, la presencia de necrosis fibrinoide y la presencia de actividad intersticial. Evidentemente, para nosotros yo creo que Mercedes estará de acuerdo conmigo en que es un dato de actividad. Claro, es diferente cuando esa inflamación la vemos como
como comentaba ella en el caso que ha presentado tan explícitamente, cuando esa inflamación está en función nada más que de datos de cronicidad, no de algún glomérulo esclerosado, de algún dato de algo muy quemado, ¿no? Pero cuando la inflamación intersticial es difusa y llamativa, desde luego no hay ninguna duda en que tiene que tener un papel importantísimo en la actividad de la enfermedad de la nefritis lúpica, por supuesto. Y por otro lado, ¿creéis las patólogas que tienen? Bueno, creo que evidentemente en el score de actividad de la enfermedad se da mucha relevancia al tema de la proliferación extracapilar. ¿Tú crees que se le da por parte? Yo me da la sensación que los clínicos quizás no le dan mucha importancia a la hora de evaluar el componente de proliferación extracapilar cuando tenemos la biopsia y en eso en una toma de decisiones en el tratamiento. No sé si va dirigida a ti, a Rosas, o bien a Mario, o bien a Paco o Dorita, alguna podéis contestar. Comentar si queréis vosotros, ¿no? Yo creo que sí me diría más. En la revisión que he hecho yo en algunas revisiones de biopsias, de protocolo y demás, he puesto algunos casos en los que se ve que rápidamente lo que es la proliferación extracapilar desaparece. O sea, que es una lesión que debe dejar cicatriz en algunos casos, pero parece que hay una recuperación ad integrum en muchos casos. Y esa proliferación extracapilar en muchos sitios no termina de cuajar como factor predictor. Quizás la inmunosupresión ahora tiene más influencia sobre eso, sobre la recuperación de la proliferación extracapilar. ¿Os acordáis cuando salió la ciclofosfamida como beneficio frente al Imurel? Una de las cosas que decían, venido un poco de la vía de la vasculitis, es que ayudaba a la cicatrización rápida de la proliferación extracapilar y dejaba menos fibrosis. Entonces, es posible que la proliferación extracapilar sea una lesión como muy llamativa, muy aguda, pero se recupera mucho mejor que otras lesiones que pueden ser más importantes o mantenidas en el tiempo. Hay algunos autores que insisten más, por ejemplo, en el tema de la inflamación intersticial o en el mantenimiento de la actividad inflamatoria por neutrófilos y demás, que en el hecho mismo de tener mucha o poca proliferación extracapilar. Entonces, bueno, pues quizá no sea tan importante y, sin embargo, sea más importante otras lesiones. Por ejemplo, la proliferación extracapilar o la necrosis, hay gente que la relaciona más con la presencia de anticuerpos ANCA, ¿no? De los pacientes con lupus. Lo que pasa es que muchos de los ANCAs que encontramos son ANCAs atípicos, como el vuestro, Adoración. Una ANCA de que no es MPO ni es PDR3, sino que son catepsinas y otras cosas, con lo cual la importancia de eso, pues uno no sabe muy bien valorarla, ¿no? No sé si... Bueno, yo creo que... Bueno, Mario, sí, bueno, realmente yo estoy completamente de acuerdo con Paco. Además, que el papel de la proliferación extracapilar, a pesar de lo llamativo que es, no está claro. Quiero decir, no está claro que sea peor. Evidentemente, el sentido común te dice que ese caso va a ir muy mal. Pero en este sentido, mirad, nosotros tuvimos un caso con un lupus, con un 100% de semiluna, que le hicimos plasmaferesis y se recuperó al íntegro con una creatinina de 1. Evidentemente, son casos que uno no entiende del todo, pero lo que quiero decir es que el mensaje que comenta Paco yo creo que es importante, que no muchas veces estas lesiones agudas no son las más importantes en cuanto al pronóstico a largo plazo de presentar. Evidentemente debe influir, pero probablemente no sean las más importantes. De todas maneras, yo creo que Dorita nos puede contestar, ¿no? Porque Claro. en parte el ejemplo es el caso clínico que nos ha expuesto, ¿no? Pues hay proliferación extracapilar y la lesión esa de cronicidad está condicionada ya por el componente de extracapilar previo. Eso, evidentemente, una chica de 27 años va a tener valor pronóstico con el paso del tiempo, que tiene proteína residual, que eso va a condicionar, quieras o no, una enfermedad renal crónica con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, el Luis Quintana, en el protocolo que tiene ellos en el Clinic, ellos a la hora de establecer las indicaciones de tratamiento de inducción inicial tienen en cuenta la proliferación extracapilar a la hora de decidir si es, por ejemplo, utilizar micofosfamato o ciclofosfamida. Así que... Sí, gracias, Lolo. A ver, la proliferación extracapilar se le da 2 puntos en el índice de Austin.
El problema es que cuando rebiopsiamos a una paciente no tomamos la misma muestra que en la primera biopsia. No sabemos cómo, los glomérulos que tenían semilunas epiteliales no sabemos cómo han evolucionado porque no cogemos el mismo glomérulo que tenían semilunas epiteliales, ¿no? Son muestras que, aunque son suficientes, ¿no? Muestra suficiente, muestra adecuada, no cogemos no tenemos por qué coger esos glomérulos que tenían semilunas celulares para ver cómo han evolucionado a semilunas fibrosas o recuperación ad integrum, ¿no? Entonces, yo dudo todavía, aunque estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, ¿no? Con Mari y Paco, pero todavía sobre ese papel porque no lo tenemos claro, a menos que dentro de X tiempo con las técnicas de imagen diagnósticas que están saliendo de resonancia ultrasensibles, que te localiza esa semiluna, digamos, en el futuro cómo ha evolucionado ese glomérulo en concreto, pues dudo todavía sobre ese papel. No descartaría, aunque como dice Mario, que es lógico pensar en más agresividad, no descartaría y bueno, en esta paciente sí que ha tenido un componente de glomerulosclerosis con respecto a... No sabemos también qué componente le ha hecho llevar más a esa glomerulosclerosis, ¿no? Sin las semilunas celulares, si la altísima actividad que tenía dentro del glomérulo, que no son solo semilunas. Entonces, bueno, no es fácil quitarle los puntos a la semiluna. Hay una pregunta de la audiencia, del doctor García Morillo, es mi compañero mío, médico internista de nuestro hospital, allí en el Virgen de Rocío, y nos pregunta un poco, yo creo que la pregunta va un poco del tema de la rebiopsia, ¿no? Yo creo que esta pregunta sería para ti, Paco, ¿no? Si rebiopsia, biomarcadores clásicos que tenemos, nuevos biomarcadores que nos puedan indicar cuándo rebiopsiar al paciente. Los biomarcadores es un tema complicado. Yo lo he explicado muy bien, yo creo que tú lo has explicado muy bien. Muchas veces incluso... Hay un artículo que salió, me parece que fue en el Kidney International, que se entretienen en hacer una batería enorme de biomarcadores, estos de Lenegal, el KIF, un montón. Y intentan construir un modelo predictivo de quién va a responder y quién no, mezclando los marcadores estos junto con valores clínicos, la biopsia, etc. Bueno, el estudio tú te lo lees, es muy complejo de leer, y al final saca la conclusión que ellos dicen. No logran obtener un modelo predictivo por mucho que le meten. ¿Por qué? Porque en el fondo medimos cosas muy globales, medimos respuestas muy globales. Entonces, en lo que sí parecen estar de acuerdo muchos autores es que la biopsia inicial es una biopsia que puede ser más o menos inflamatoria, más o menos aguda, sobre un riñón la mayoría de las veces bastante sano, y entonces a la hora luego de servir como predictivo, muchas de las lesiones, pues como deben remitir con los tratamientos que ponemos, pues probablemente logremos recuperar bastante riñón y dejar una actividad mínima. Entonces esa primera biopsia parece que tiene poco poder predictivo. Lo que yo he comentado es que luego las segundas biopsias parece que sí se correlacionan mejor con el pronóstico. Lo que pasa es que son correlaciones, pues claro, uno tiene que esperar a que aparezcan, evidentemente, ¿no? El tiempo da la perspectiva de lo que está pasando. Si un enfermo tiene una actividad inflamatoria mantenida mucho tiempo, pues lógicamente dejará lesiones graves y acabará con insuficiencia renal. Pero es que, como yo he mostrado ahí en otro estudio, normalmente uno no está quieto. Si uno le sube la proteinuria, como decía Adoración, pues coge y dices, bueno, pues le voy a cambiar la inmunosupresión, le quito esto, le pongo lo otro, con lo cual estás modificando ese poder predictivo que tiene esa segunda biopsia que tú has hecho. Entonces es complicado mostrar cuál va a ser la evolución. ¿Dónde debería hacerse una segunda biopsia? Pues un poco lo he comentado y los autores lo comentan. De ahí a quitar la inmunosupresión, hacer biopsia, pues quizás sea excesivo, ¿no? Como biopsia de protocolo. Quizás sí más para valorar pacientes en los que no se obtiene una respuesta adecuada, pacientes que no responden a nada, o si acaso tenemos otra lesión, o simplemente para confirmar de que, bueno, existe ahí actividad inflamatoria y no es un glomérulo esclerosado lo que ya encontramos, ¿no? Lo que tú has encontrado, Adoración, son lesiones ahí
con esclerosis focal segmentaria, con la duda de que sean pues residuales a la actividad previa, que dices tú. Entonces, ¿la biopsia se debe hacer repetida? Pues no sistemáticamente, yo creo. Creo que hay momentos en cada paciente que puede plantearse. Nosotros aquí en Jaén hemos biopsiado algunos y nos hemos encontrado pues, situaciones curiosas. Pacientes lúpicos que biopsian y te encuentran una microangiopatia trombótica. Y dices, bueno, eso te cambia claramente lo que estás haciendo, ¿no? Y sin embargo no encuentran ninguna otra lesión proliferativa o infiltración leucocitaria, etcétera. Me parece que la lesión era diferente. Yo creo que esos casos que no hay una buena respuesta, que tienen mucha proteinuria todavía, yo creo que son enfermos que claramente hay que biopsiar. Los otros, pues bueno, de momento hasta que no tengamos una orientación más clara, yo creo que hay que ser cauto y no biopsiar todo por sistema, ¿no? Bueno, y No sé ya qué que estás pensáis. ahí, no sé qué opinas los demás. Mario? Mario, ¿tú Mira, biopsias a todos? bueno, no. Yo con los años cada vez biopsiamos menos, creo. Sí, sí. Yo lo que quería comentar que el caso de Dorita a mí me ha encantado, porque me parece que nos resuelve muchas dudas. Evidentemente, yo cuando lo ha presentado digo, espero que no tenga nada este caso, porque es que no tiene el sedimento normal, pero estos casos a mí me apoyan en lo que creemos. Fíjate, el sedimento se ha normalizado, los marcadores inmunológicos se han normalizado, la función renal es bastante aceptable. La proteinuria tiene era ratio, creo yo, de 0,4. Esto cuando se cuantifica en orina de 24 horas te pueden salir hasta 600 o 700 miligramos, porque eso infraestima. Quiero decir, y esto es una respuesta completa. Esto no el parámetro, porque es que lo que tiene son lesiones residuales por esas semilunas. Yo creo que este es un lupus que está inactivo, son lesiones residuales por la semiluna y evidentemente este caso nos ayuda mucho a todos a considerarlo. Otra cosa es cuando incluso tienen 1 o 2 gramos, que muchas veces tienen lesiones parecidas. La segunda biopsia yo creo que hay que hacerla pues cuando te ayuden el manejo. Y evidentemente siempre nos ayudan más que la primera biopsia. Un paciente con lupus es muy fácil tratarlo sin una primera biopsia. Yo creo que no podría darte en qué pacientes hay que biopsiar cuando tú consideres que te ayuda a manejarlo, a reducir o aumentar la inmunosupresión. Y este caso, como digo, a mí me ha encantado. Muchas gracias, Mario. Mm. Yo el tema de la rebiopsia pienso igual. Hay que individualizar y el clínico que tiene delante a la paciente es el que presenta sus dudas. Pero un escenario importante es cuando se va a quedar embarazada la paciente, porque en este caso, aunque parezca ahora, bueno, pues estaba claro, ¿no? Que no tenía, pero claro, te presenta tus dudas porque la proteinuria va en aumento y dices tú, bueno, pues para que esté una seguridad total en el embarazo, pues, y en ese escenario yo creo que es cuando, si hay dudas, porque si la paciente no se hubiese quedado embarazada, habría seguido retirando tacrolimus a suspender, que sería en los próximos 3 meses, y hubiese quedado, y si no aumenta la proteinuria, pues hubiese seguido igual, ¿no? Pero claro, al presentar el deseo de gestación, creo que el deseo de gestación en una paciente que tiene una proteinuria que no presenta ciertas dudas, en ese escenario sí que, por eso es posible este caso, porque en otro sentido también es un caso más normalito, pero en ese escenario sí que a mí me anima más a rebiopsiar, ¿no? Que es una cosa, es una técnica invasiva, pero ahí sí. En cuanto a biopsia de protocolo, ¿no? Que puede ser, no es ni por resistencia ni por recaída, pero en cuanto a biopsia de protocolo creo que previo a la gestación si hay dudas de retirada de inmunosupresión o de modificación a otra. ¿Sí pensáis igual? Sí, yo creo que sí. Yo te haría otra pregunta a Paco, y ahí te dejo tranquilo. ¿Cómo definirías tú el paciente que va a ir mal, ¿no? El paciente que va a debutar con afectación renal, que, por decirlo, si podías traer un pequeño score clínico, histológico o de antecedentes del paciente y sabes que ese paciente va a ir mal. ¿Cómo definirías tú el paciente al debut con afectación renal que va a ir mal? No se te escucha, Paco. Perdón. Si miran la bibliografía,
todo el mundo, o hay mucha bibliografía que dice que la biopsia inicial y la situación clínica inicial no siempre es predictora de lo que va a pasar. Hay estudios que sí, que dice que efectivamente el tener una creatinina muy alta, evidentemente un paciente con una creatinina muy alta, con mucha clínica sistémica, con mucha proteinuria, proteína nefrótica de 6, 8 o 12 gramos, pues uno piensa que va a ir mal. Pero también es verdad que luego en la clínica diaria te sorprenden los pacientes que responden al tratamiento. Ojo, el objetivo que decía Mario, por ejemplo, de conseguir una proteinuria por debajo de 0,8 gramos en un año, está condicionado también al grado de proteinuria inicial. Pacientes con proteinurías altas al principio cuesta más meterlos en cintura y entonces probablemente más de un año tenemos que darle valor, y lo que decías tú, de una remisión parcial, considerar la reducción del 50% de la proteinuria. Entonces, como decías tú, pacientes que pueden ir mal, pues pacientes con mucha proliferación extracapilar es una opción, pacientes con muchísima proteinuria y sobre todo con deterioro de la función renal, del filtrado glomerular. Son los pacientes que yo creo que peor pueden ir, pero que luego te sorprenden porque es cuestión de insistir en el tratamiento. Con los años uno aprende que es cuestión de insistir en el tratamiento, sin pasarse con la inmunosupresión en el sentido de provocar una situación peligrosa o protegerlo desde el punto de vista infeccioso, ¿no? Pero que insistiendo, como decía, probando combinaciones, probablemente podamos meter en cintura. En el estudio en la Aurora, con voclosporina, si os habéis fijado, tienen proteinurías de partida en la serie de 4,5 gramos de promedio. Es decir, es una de las series que más proteinuria tiene, pues son enfermos muy proteinúricos. Ellos tienen una respuesta muy buena con la voclosporina, que la verdad es que es sorprendente. Con obinutuzumab también la respuesta es muy buena al año, ya a los 2 años. Entonces yo creo que en principio ese panorama puede ir cambiando y pacientes con deterioro funcional inicial importante, pacientes que no van a ser colaboradores en el tratamiento, es otro factor importante que señalan, ¿no? La adherencia terapéutica. Y luego el deterioro del filtrado glomerular inicial son, creo, que los factores mal pronósticos. A medio plazo ya, cuando la situación inflamatoria ceda, probablemente otros factores influyan, como lo que estamos diciendo de la hipertensión arterial, por ejemplo, es un factor importante, el tener hipertensión, ¿no? Y luego la proteinuria residual que se vuelve resistente al tratamiento, ¿no? Esos son factores, pero vuelvo a decir que es cuestión de a veces de combinar. Siempre se encuentra uno con sorpresas al combinar medicación, como le pasó a Dorita al meter el tacrolimus, ¿cómo responde? Bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, tengo otra pregunta de aquí de la audiencia, de Juan Salvatierra. Y yo creo que va un poquito al hilo con lo que estamos hablando, ¿no? De por qué, pregunta que por qué esperar 3-6 meses en el paciente cuando sabemos que va a ir mal, pues son pacientes con síndrome nefrótico muy florido o que venga con su insuficiencia renal, y por qué no asociarlo o tenga muchos datos de actividad extrarrenal, y por qué no directamente hacer triple terapia con un velio o bien con tacrolimus, dependiendo del perfil de daño que tenga el enfermo. Mario. Bueno, pues sí, claro, la pregunta es por qué no iniciar triple terapia en pacientes sobre todo con proteinuria nefrótica. Tiene mucha razón, quiero decir. ¿Por qué no? Pues probablemente con el tiempo lo hagamos, pero fijaos que aquí pues hemos acortado el periodo a 2 o 3 meses, pero también se podría hacer, ¿eh? Yo creo que es lógico iniciarlo porque se sabe que estas formas con membranosa, con proteinuria nefrótica, responden muy mal a la terapia estándar o tarda en producirse. Es una aproximación correcta, ¿eh? Yo creo que yo no tendría ningún reparo en hacerlo. También esperar 2 o 3 meses tampoco se retrasa mucho, pero tiene razón, ¿eh? Que en estos pacientes con formas membranosas o proteinuria importantes, pues de inicio voclosporina, pues o tacrolimus, quiero decir. Ahora mismo hemos usado tacrolimus, pero con el inicio con el estudio Aurora, pues sabemos que la voclosporina sería un buen tratamiento de inicio. Estoy de acuerdo con que sería una buena opción. Bueno, llego ya como última pregunta. Bueno, el tema del tratamiento de mantenimiento, ¿no, Mario? No queda muy claro eso, ¿no? Con Manolo en la última reunión y en la SEN, el Congreso de la SEN, comentó de que habrá pacientes en los cuales te ves obligado a no quitar el tratamiento de inmunosupresión de mantenimiento
porque son pacientes recaedores y demás. La verdad es que ese escenario sí que lo hay, pacientes. La verdad es que al final te obligas a tener el tratamiento. Con respecto, por ejemplo, al telcalcinurino o con el caso del belimumab, ¿hasta cuándo? ¿Hacemos lo mismo que hacemos con el micofenolato? Claro, hombre, yo creo que sabemos lo que hay que hacer en el que responde. En el que responde yo creo que eso está claro. A los 3 o 5 años hay que reducir e intentar suspender. Claro, en el que no responde, pues realmente tenemos que valorar los efectos secundarios de la inmunosupresión con el efecto beneficioso que en teoría no está haciendo, porque si no responde, bueno, quiero decir, aquí es donde viene la gran duda. Pero desde luego yo en estos pacientes yo lo que hago es les mantengo el tratamiento durante muchísimos años. Quiero decir, hay pacientes con 8, 9 o 10 años con tacrolimus. Quiero decir, estos pacientes, estoy hablando de pacientes que no responden, que presentan proteinuria. Evidentemente también este subgrupo de pacientes debe tener marcadores inmunológicos activos, suelen tener hipocomplementemia, anti-DNA, suele haber microhematuria. Estos son los pacientes que no responden. Otra cosa es un paciente con una proteinuria nefrótica con estos otros parámetros, sin hematuria, con parámetros inmunológicos negativos en los cuales está indicado hacer una biopsia renal. Pero los pacientes que no responden, pues desde luego el tratamiento debe ser, sobre todo con micofenolato, inhibidores de la calcinurina a largo plazo. Con el belimumab pues está empezando, se está recomendando mantener el tratamiento 1 o 2 años y después en el que responde suspenderlo y ver qué pasa. Y en esta fase estamos del aprendizaje. Yo creo que decir más cosas es complicado ahora mismo. Muy bien. No sé si tenéis alguna observación más, alguna pregunta entre ustedes, un comentario. Yo iba a decir precisamente los reumatólogos que en esto a veces llevan la delantera a la hora de pensar que la medicación va a estar mucho tiempo presente e intentar minimizar efectos secundarios. Lo que yo he comentado de esos, el índice o el criterio DORIS, el LDAS, sin llegar a ser una cosa así, una definición, una rajatabla, está traduciendo lo que dice Mario. Intentas dejar la mínima medicación posible, tiempo y tiempo y tiempo, buscando eso, el control de la enfermedad. Ellos admiten ahora incluso el tratamiento biológico mantenido ahí tiempo y tiempo con tal de que el enfermo no tenga actividad y asumen que efectivamente es un enfermo que no va a estar muchísimos años con medicación y que la van a necesitar. Pues sí. Y ya está. Yo, de acuerdo con a lo que decís, es que es diferente el paciente refractario del paciente con varios brotes, ¿no? El paciente que tenga varios brotes, ahí sí que te plantea dejar la inmunosupresión casi a muy largo plazo, ¿no? Yo ahí sí me planteo. El paciente refractario intentas modificar o intensificar la inmunosupresión hasta que responde, aunque es difícil, como ha comentado Mario, ¿no? Y eso, pero el que brota en determinada, o sea, el que brota en varias ocasiones, yo creo que ese es el que más fácil o en el que más seguro nos encontramos para mantener la inmunosupresión a largo plazo, ¿no? Aunque hay pacientes que brotan después de los 10 años, pero bueno, es raro que después de 10 años broten, después del último brote, ¿eh? Pero en esos que brotan varias veces, ahí sí que me considero o me siento más segura a la hora de dejar la inmunosupresión a más largo plazo, ¿no? ¿No pensáis así? Sí, no, claro, es que te ves obligado, ¿no? Tiene la obligación de mantenerla por el perfil del paciente de ese tipo. Tengo la última pregunta, bueno, que es de Rafael Franquelo, y nos pregunta si después de retirada del tratamiento de inmunosupresión de mantenimiento, después de 5 años, por ejemplo, el Dolquine hay que dejarlo. Bueno, yo opino que sí, que eso, si no hay contraindicación absoluta, el Dolquine siempre hay que dejarlo por sus beneficios, tanto en el tema de la recaída de la enfermedad como otros tipos de beneficios a nivel luego del enfermo. No sé si que pensáis lo mismo. De por vida mientras no presente efectos secundarios, ¿no? Yo sí que animaría a hacer niveles de hidroxicloroquina porque hay hay upólogos que llaman, ¿no? Que lo realizan. En España estuvo realizándolo Ruiz y Lastorza un tiempo
nosotros llevamos 3 años haciéndolo porque normalmente lo ajustamos al peso, ¿no? Inducción 200 cada 12, mantenimiento 200 cada 24. Pero no, hay pacientes con una baja superficie corporal, otras que la tienen mayor. Y bueno, no está claro porque hay poquitas publicaciones. Entonces, si todos comenzamos a pedirlo, igual podemos aprender más de ello. A mí, de momento, creo que me está sirviendo, pero no tengo grupo control sin realizarlo, creo. Es impresionante. Sí, yo en este aspecto del Dolkine últimamente estoy un poco interesado y mi primera pregunta que me hago es ¿quién es el que tiene que manejar el Dolkine en un paciente en remisión? Si somos nosotros o los reumatólogos. Esa es la primera pregunta que me hago. Y cuando uno ve las recomendaciones son de manera indefinida. Pero claro, de manera indefinida en algún momento tenemos que definir, porque hay personas que tienen 60 años que están en remisión y yo sé que hay experiencias que están reduciendo dosis de Dolkine. Y yo no sé por qué no se puede hacer un intento de suspenderlo en estos pacientes, por supuesto sin efectos secundarios, estos pacientes que están en remisión. ¿Por qué no definimos ya y quitamos esto de que sea de manera indefinida? Yo creo que es indefinido hasta que alguien le dé solución. Pero vamos, hay estrategias que están, por supuesto, reducir dosis, 3 veces en semana, 200 miligramos. Se está haciendo, y alguien lo hará en algún momento. Bueno, pero eso es como todo, eso es como la estatina, claro, el bloqueo o el SRT2, eso es como todo, si es preventivo, si ya demuestra que tiene un valor de prevención, bueno, secundario en este caso, pues yo creo que habrá que dejarlo, ¿no? No sé. ¿Qué opináis? Paco, dime. Que a los 60 años, pues igual te puedes plantear ¿no? Retirada. Antes... ¿A qué hora? Y Paco, ¿qué ibas a decir, Paco? Las guías, claro, si uno recurre a las guías que están hechas muy por reumatología, pues insisten en que debe ser lo último a retirar, ¿no? Claro. Eso estamos de acuerdo. Es que no tenemos que olvidar que es una enfermedad sistémica. Pero cuando uno mira las estadísticas de los pacientes con nefritis lúpica, uno se sorprende cómo el porcentaje de pacientes con hidroxicloroquina no es del 100%, sino que ronda el 50 al 60%. Es decir, que quizás a los nefrólogos no les guste mucho tener la hidroxicloroquina de por medio. Normalmente, creo yo, que la hidroxicloroquina va acompañando al reumatólogo y al internista. Entonces, cuando el enfermo lo comparte con interna o con reumatólogo, pues está ahí la hidroxicloroquina. Fuera de eso, de la broma, evidentemente, pues hay enfermos con muchas manifestaciones sistémicas donde uno le ve un potencial a la hidroxicloroquina, mucha manifestación cutánea, articular, etc. Cuando la clínica que predomina es más la renal, yo creo que nosotros mismos no le vemos claro un poco la indicación. Es una cosa que yo he visto desde el punto de vista de la bibliografía que he revisado en un momento determinado. La impresión de que el nefrólogo no termina de estar convencido en este tema, cuando no hay una clínica sistémica llamativa, me refiero. ¿Os parece? El estudio también que demostró prevención aunque lo brotes. Registros, ¿no? Prevención de la aparición de nefritis lúpica, mejoría en la remisión y mejoría en el deterioro de función renal. O sea que desde que apareció el documento de consenso en 2012-2014, ¿no? Que lo incluyeron los internistas, yo creo que solo el 50% de los nefrólogos lo utilicemos. Bueno, tú miras las publicaciones que hay y lo verás. Sí, pero son es una cosa que llama la atención. De ahora. Es que el mismo Bliss LN, tú miras la cantidad de enfermos que tenían hidroxicloroquina. Mira y lo verás, te sorprenderá. Sí, pero que muchos son aunque algunos en el Bliss eran que ya estaban con el lupus, otros eran de inicio. Entonces, quiero decir, yo creo que hoy por hoy, otra cosa es que tenga 60 años, que tenga efectos secundarios, como dice Mario, 60 años, mayor, 70, pero yo creo que hoy por hoy, ya no solo por la astenia, las articulares o incluso la prevención de la trombosis en el antifosfolípido con los anticuerpos o la alopecia o las lesiones cutáneas, sino que es que previene la aparición de nefritis lúpica, mejora la remisión y mejora la evolución del filtrado a largo plazo, ¿no? Yo creo que no debemos dudar de incluirla. Por supuesto. Me ha tocado ser el malo en esta discusión. No. Sí. No, yo aquí, Paco, yo te admiro mucho, pero como dice Dorita, yo creo que
si no hay una contraindicación en una nefropatía lúpica activa. Quiero decir, eso no cabe duda. Lo que me planteo es en el paciente estable a largo plazo. Pero bueno, esto es otro tema. Ya he dicho que lo último que se quita hambre. Sí, Yo creo que esta discusión pone de manifiesto que, siendo enfermedad sistémica, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar con los compañeros de reumo y medicina interna, ¿vale? Que es muy importante, sí. ¿vale? Crear unidades, sin duda. equipos multidisciplinares es fundamental porque nosotros aprendemos de ellos y que ellos aprendan de nosotros, que es lo vital. De hecho, tú estás poniendo los números, Paco, ¿no? El diagnóstico se hace más precoz, pero probablemente sea por el Gracias a trabajo ellos, conjunto. evidentemente. Efectivamente, ¿sabes? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta más, Dorita. No, pues nada, creo que Juan Salvatierra ha contestado a esto de la errologina, que dice que cuando lleva más de 5 o 10 años en remisión, ¿no? A veces, o habitualmente, al contrario, Claro. Y bueno, 2 días a la semana de forma indefinida. Yo creo que también se puede, las presentaciones se pueden partir en lugar de 2, porque hay que tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco. Medio comprimido todos los días, quiero decir que hay muchas formas. Lo que ocurre es que no tenemos publicaciones al respecto para hablar con propiedad, ¿no? Pero a lo mejor en lugar de un comprimido 3 días a la semana, medio comprimido todos los días. Bueno, pues en fin, no sé, yo con las bondades que se han publicado, aunque son todos retrospectivos de Lumina, a partir de los 10 años, no lo sé, son lucubraciones que hacemos, ¿no? Para mí, que trabajo también muy, muy paralelamente y en conjunto con mi internista, en este caso, los reumatólogos, lo mantenemos casi de por vida hasta que, como decía Mario, pues 60, 70 años, ahí por qué no empezar a reducir, ¿no? Salvo que tenga indicación. Es que eso me ha gustado porque es verdad que tenemos pacientes que están en esa edad y los mantenemos y sobre todo cuando lleva una remisión muy prolongada tanto del lupus renal como extrarrenal, que es que seguimos viendo pacientes de 70 años con lupus que lleva 15 años inactivo, ¿no? Entonces, o 10 años inactivo, ahí. Muy bien, pues yo, si no hay más preguntas. Lolo, yo quiero hablar como por lo de la glosán, ¿es posible? Bueno, sí, te dejo. No, es para anunciar un poco la siguiente reunión, que ya no sé si es el 8 de junio, la mandará Manolo López, perdona que te llamo la abreviatura. Spoiler. La mandará por email, ¿no? La convocatoria para la convocatoria, sí. 6 o el 8 de junio, una reunión del grupo de Glosam para ver los proyectos de investigación que están en activo y antes del verano, que siempre hay un parón para ver cómo vamos, las nuevas webinars que queráis presentar en el otoño-invierno, con distintos temas, porque hasta ahora hemos hecho solo lupus, vasculitis y microangiopatía trombótica. Si queréis alguien proponer un tema de primarias y de intersticiales también, que está el trabajo de Manolo López de Sevilla. Me dice, hablé con Pedro, que creo que está Pedro Labrador conectado de Extremadura. Comentamos que si para el registro de nefritis lúpica u otros registros queréis que contemos con los nefrólogos de Extremadura y hacer un registro común en Andalucía y Extremadura. Bueno, lo pregunto y podéis responder en privado a mi mail o al de Manolo López y vamos gestionándolo y lo podemos comentar en la reunión de junio. Y me contactaron de Alexion porque ellos quieren hacer una reunión de nefropatología cada 4 o 5 meses. Ya hemos hecho varias de microangiopatía trombótica, de lupus, de vasculitis. Yo, si hacemos una de trombóticas, propongo que sea de secundarias, quiero decir, para darle un poquito más de originalidad y no hablar siempre de lo mismo, de microangiopatía trombóticas secundarias y que sean noviembre o diciembre para dar un hueco en septiembre, octubre a otros temas que queráis. También de AstraZeneca, de anifrolumab, contactaron porque como hay internistas, Paco García Hernández de Sevilla, tu compañero Manolo, ha autorizado ya el anifrolumab en algunos pacientes de lupus en general, no nefritis lúpica, pero bueno, por ir introduciendo el fármaco y que vayamos conociéndolo de manera, ahora mismo, como ha dicho Mario, nos han enviado un email esta mañana que ya se ha aprobado para el lupus, para nefritis lúpica todavía no ha salido el ensayo, pero bueno,
que la idea es que esto sea de todos, que salga gente diferente proponiendo estudios y proponiendo webinar y ponentes y moderadores, con lo que escribirnos a Manolo o a mí con vuestras sugerencias o ideas. Creo que también se comentó que si se podían subir la webinar a la página de la SAM, pero bueno, todo eso lo vamos hablando en junio en la reunión del Eso grupo. lo hablaremos ya en junio, lo concretamos todo en junio, ¿no? Que vayáis pensándolo. Muy bien. Nada más. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis en casa por haber aguantado como auténticos guerreros desde las 4 de la tarde. Gracias a los ponentes. El nivel ha sido muy bueno, la verdad es que está muy entretenida y muy gratificante. Y igualmente, pues darle gracias a Osuka, que ha participado en el patrocinio de esta reunión, ¿no? Y nada, pues nos veremos a la próxima. Es muy importante, yo creo que estas reuniones, al final el foro son muy amplios y podemos discutir con casos clínicos, como ha puesto Drita y Mercedes, casos que vamos a ver en la práctica clínica habitual que nos pueden ayudar a manejar nuestros pacientes en el día a día. Sin nada más, pues bueno, buenas tardes a todo el mundo y nada, y que no paséis mucho calor. Venga, pues nada. Venga, hasta luego.